algunos de ustedes probablemente han visto la transformación, el movimiento que ha sufrido la administración tributaria, el SAT. Yo tuve el privilegio de dirigir el SAT del 2003 al 2008, donde se sentaron unas bases tecnológicas que son lo que da pie a que hoy esté aquí con ustedes, ¿sí? Y la presentación que traigo es una presentación breve, son más algunas ideas, pero quiero compartir con ustedes algunos puntos fundamentales. Obviamente el entorno en el que nos movemos es en el de una entidad gubernamental que es esencial para la gobernabilidad del país. Estamos hablando de un eje de seguridad, de impartición de justicia clave, y ante eso lo que estamos buscando es cómo fortalecemos el esquema de institucionalidad de esta organización. Y en estos puntos lo que vamos a hacer es, más que hablar de una herramienta para mejorar la gestión, porque la gestión puede ser muy acotada, lo vamos a tratar de dirigir hacia fortalecer el proceso de institucionalización de una organización con las características que puede tener esta parte, o Procuraduría o Fiscalía, en fin, el nombre que le estemos dando. Y esto, lo primero que uno piensa en las herramientas tecnológicas es capacidad de cómputo. Bueno, la capacidad de cómputo no es la limitante que hoy tenemos, ¿sí? El primer trabajo que tuve en los 70s fue probando bulbos para una máquina que se dedicaba a hacer los trabajos de nómina y de contabilidad. La última máquina que ustedes ven ahí es la IBM que sacaron hace poco tiempo, que tiene capacidad para hacer 200,000 millones de transacciones por segundo. La primera máquina con la que trabajé fue una HP 3000 en 1980 que tenía capacidad para hacer 1 millón de transacciones por segundo. Hoy esta computadora puede hacer 200,000 millones de transacciones más en el mismo momento. Entonces, no es capacidad de cómputo lo que necesitamos. Finalmente, la capacidad de cómputo es la administración de unos y ceros, o sea, así de básico. Unos y ceros, ya sea para memorizar, ya sea para transaccionar. Estamos hablando de algo mucho más que eso. Y entonces viene el segundo punto que tenemos. Los softwares, los paquetes de cómputo, las soluciones que normalmente nos venden muchos proveedores. Y entonces queremos una solución para administrar el talento y los marcos de Gartner que nos dicen a todos quiénes son las mejores, nos dicen Oracle o nos dicen Workday, o si estamos hablando de riesgos hay otras, si estamos hablando de administración, entonces si ya tenemos las reglas, ya tenemos la capacidad de cómputo, ¿por qué no funcionan las cosas? El problema es mucho más complejo. Es mucho más complejo de tener capacidad de cómputo y tener herramientas de software que nos permitan hacer lo que pensamos se debe hacer. Y es ahí donde entra cómo buscamos el santo grial del management, ¿sí? ¿Cuál es el santo grial que vamos a buscar en este proceso? ¿Y qué es primero, el huevo o la gallina? ¿Sí? Y esta es una decisión que todas las organizaciones sufren todos los días. ¿Cómo priorizo? ¿Qué es primero? Darle la autonomía a la Procuraduría, normar, poner el fiscal, homologar el Código Nacional de Procedimientos Penales. O sea, hay una cantidad de iniciativas que tenemos y si las vemos cada una por separado, no van a funcionar. Podemos resolver un problema con el nombramiento de una persona autónoma, pero si no le damos un ecosistema integral para poder transformar realmente y crear una institución, va a ser una misión imposible. En ese trabajo, lo que a mí me ha tocado ver a través de los años es un conjunto de actividades que tienen que suceder. Y realmente cuando me cayó el 20, fue después de haber estado 5 años en el SAT y haber hecho muchas cosas, la forma en la que cambié la mentalidad, fui a unos seminarios en Stanford. Y en esos seminarios había un profesor que dijo, estos son los elementos para que realmente las instituciones funcionen.
¿sí? Y le noté mucha coincidencia, entonces he tomado esos elementos, modificándolos un poco y aquí están, ¿sí? Esos elementos se dividen en 4 componentes fundamentales. Tenemos el componente de la parte superior, que es una definición clara del propósito. Cuando estamos hablando de la Fiscalía, de la PGR, estamos diciendo es procurar justicia, la impartición de justicia. Bueno, tenemos que ir más allá, porque hay una función de investigación y hay una función de administración de casos que está asociada a un mercado criminal. En ese mercado criminal, ¿cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son los tipos de delitos? ¿Cuál es el conocimiento que vamos a tener? Y es ahí donde entra la política criminal que han estado platicando hoy en la mañana. ¿Cuál es el campo de actuación que va a tener nuestra entidad? ¿Sí? ¿En qué la vamos a especializar? ¿Cuál es la estrategia? Está asociada a la definición de la política criminal. Y en el modelo, pues estamos hablando, es un modelo que tiene determinadas características, pero hay que ir más allá. ¿Cuáles son las atribuciones que va a haber a nivel federal? ¿Cuáles son las atribuciones que va a haber al nivel local? ¿Cómo va a interactuar ese modelo? Una serie de situaciones que necesitan definirse y que cuando uno busca hacerlas en ley, o ata las manos o deja sumamente laxa la situación. Entonces, ¿cuál es el equilibrio que necesita este nuevo esquema? Es un tema de discusión largo, me ha tocado estar en algunas presentaciones, algunos foros, pero hay que ponerlo en blanco y negro, si no la persona que vaya a buscar que esto suceda va a tener un desafío impresionante. En el segundo módulo que vemos, en el módulo que vemos hacia abajo, talento, estructura, cultura, y aquí cada vez no es que hay que fortalecer a la gente que está en la PGR, hay que capacitar a los que pueden ser los MPs, los que van a estar en la respuesta inmediata. Hay una cantidad de necesidades, pero yo iría más allá. ¿Cómo entra la gente a la institución? ¿Es por mérito? ¿Es por una recomendación? ¿Es por un acuerdo? ¿Cuáles son esas políticas con las que va a estar operando la organización y cómo va a estar haciendo que la atracción, el entrenamiento, la retención, la evaluación de ese personal permita que realmente la gente se vea que está formando parte de una institución y no de un grupo de trabajo que puede tener determinado interés? Tenemos la cultura. ¿Cuál cultura? Pues probablemente van a ser varias culturas. La cultura del grupo de investigación va a ser una, la de respuesta inmediata va a ser otra, la que analice los casos o lleve los casos es otra, pero todas con una base, ¿sí? Y esa, definirla por decreto y decir mañana es esta cultura, pues es lo más sencillo. Ejecutarla, hacer que se sienta, que la gente la absorba, es un trabajo de años. No es un trabajo sencillo, es un trabajo de perseverancia. Si nos vamos al lado izquierdo, la parte baja, la arquitectura institucional, conocimiento y administración de riesgos, ahorita vamos a ver, solamente conocimiento institucional. ¿Cómo acumula conocimiento una institución con las características que puede tener la Fiscalía, la PGR? ¿Sí? Ustedes ven y dicen, oye, ¿ese es papel? ¿O no es que este cuate es el que realmente conoce cómo funcionan las cosas? No es indispensable que sea ni una ni otra, tiene que ser un conocimiento que acumule de una manera en la que pueda ser distribuido posteriormente y distribuido de una manera inteligente. Todas esas definiciones tienen que ser congruentes en un marco de arquitectura institucional que en un momento vamos a ver. Pero redondeando todo esto está, ¿qué tipo de liderazgo queremos en la organización? No, yo quiero una persona intachable, todos queremos una persona intachable, no es suficiente. Necesitamos a alguien que pueda conceptualizar este tipo de problemas y administrar la operación de una organización muy compleja y cambiar de fondo una institución. Entonces, es una persona y es un equipo de líderes que tiene que buscar formar un cambio y administrar una cantidad de problemas. Junto con esa definición de liderazgo, ¿cuáles son las reglas de gobierno dentro de la institución y alrededor de los diferentes esquemas institucionales? ¿Cómo resuelven el conflicto? ¿Cómo comparten información? ¿Qué áreas van a crear confianza?
¿sí? ¿Son silos los que vamos a estar formando, jerárquicos, o hay oportunidad para pensamiento crítico en alguna de las organizaciones? Oye, algunas yo creo que sigan la regla y que no se salgan del camino, pero hay otros que necesito que generen ese mecanismo de interacción que pueda cuestionar. Y si cometo un error, es un error que me va a llevar al órgano interno de control, a Función Pública, Auditoría Superior de la Federación, oye, entonces mejor no hago nada, ¿sí? Todo ese tipo de situaciones tienen que estar bien entendidas, bien claras. Porque el problema no es resolver una u otra, el problema es la integralidad de todas. Para que estos componentes realmente funcionen, tienen que estar alineados y tienen que ir evolucionando y desarrollándose, ¿sí? En la arquitectura institucional, ¿cómo formamos, veamos y transformemos los servicios en los diferentes tipos de actividades? Tengo actividades de investigación por cada una, pues los delitos patrimoniales, los delitos a la salud, los delitos a las personas. Bueno, ese tipo de servicios, ¿cómo los conozco? Y hay congruencia entre la normatividad contra el proceso que tiene establecido la organización, o el proceso es dependiente del abogado que le toque el caso, ¿sí? ¿Por qué? Porque estoy respetando la autonomía. Ok, respétala, pero que esté dentro de un marco definido, un marco de actuación que permita aprender a la organización y acumular ese conocimiento. La gente, las competencias, las características, la evaluación y al final información y tecnología. Si nos metemos solamente en una línea y no vemos las demás, va a quedar una masacote impresionante. Tiene que ir esto en conjunto, ¿sí? Todo este proceso lleva a formaciones de planes de trabajo. Aquí hay un ejemplo de un plan de trabajo que en su estructura es muy semejante a los que pues en el 2004-2005 iniciamos en el SAT, utilizando herramientas de gestión, Balance Scorecard, donde empiezas a planear de arriba hacia abajo, a definir cómo funciona un equipo de trabajo, una organización de talento institucional. La vamos definiendo hacia la persona, qué significa, hacia la institución. Cada cuadro con una serie de actividades, proyectos, indicadores de cómo va a estar funcionando, ¿sí? Los procesos que necesito fortalecer para que eso se dé, cuáles son los soportes que van a tener esa base y se construye de abajo hacia arriba, ¿sí? Hoy seguramente muchos de ustedes conocen el concepto de la factura electrónica. Bueno, la factura electrónica, los primeros ejercicios de factura electrónica se iniciaron en 2004. Los iniciamos con las empresas más grandotas. Recuerdo en aquel momento hicimos una marco de colaboración con Walmart. 2004, 2005, en 2007 empezó a despegar, ¿sí? Después de 4 años. Hoy en estos momentos pues ya es un documento que se está utilizando a veces ya en exceso, yo ya ahí el catálogo tengo mis dudas, pero en fin, son construcciones que se hicieron hace más de 10 años. Estamos hablando 14 años para realmente formar un instrumento que ha permitido evolucionar en muchas cosas. Ya no es ir a Santo Domingo, ahora es más complicado, ¿sí? Bueno, en la parte penal tenemos que hacerlo y tenemos que hacer que esos bloques que le van a dar sustento a una institución estén bien formados. No pensar que solamente con resolver el problema de arriba se va a resolver todo lo que está asociado. Es un marco muy complejo que tiene que estar muy bien estructurado, con mucha perseverancia, con mucho esfuerzo. Finalmente, pues ya ustedes han visto los procesos, son procesos claros, hay que tener esto, plantearlo y ejecutarlo, ¿sí? Las herramientas tecnológicas pueden variar, pero si las herramientas no tienen este marco que garantice la integralidad y la alineación de los diferentes elementos que los estamos moviendo, podemos tener la computadora más potente, podemos tener el mejor software, no sirve para nada. Necesitamos todo el ecosistema que funcione para realmente poderle dar el sostén a una institución y a un cambio como la que todos queremos. En realidad no vamos a hablar de integridad, no vamos a hablar de honestidad, no vamos a hablar de control de riesgos, eso es cuando hablamos de corrupción o cuando hablamos de impunidad. Cuando hablamos de transparencia, y eso es lo que me ha pedido
Gerardo Laviaga, que comparte el día de hoy con ustedes, vamos a hablar estrictamente de los flujos y accesos a la información. Nada que ver con ser transparente, no significa ser honesto. El gobernador Duarte tenía arriba todos los contratos, tenía calificación número 1 en los índices de transparencia presupuestaria y los contratos eran con empresas fantasma y la transparencia presupuestaria le importaba un comino, ¿no? Digamos en términos prácticos. Estamos hablando del flujo, insisto, de información y quiénes deben de tener acceso a ella, y me gustaría que pensáramos juntos unos minutos cómo se conecta eso con el tema del diseño de la nueva Fiscalía General de la República, que por cierto está ocurriendo en tiempo real, ¿no? Mientras estamos aquí se están dando seguramente lo dijo ayer mi colega Ana Lorena Delgadillo, mi colega Alfredo Lecona y otros amigos, estamos en las mesas de trabajo pues alrededor de la ley orgánica de la nueva Fiscalía General y seguramente a partir del 1 de septiembre, una vez que inicie el periodo ordinario de sesiones, pues se presentará por cualquiera que sea la vía político-legislativa una iniciativa de ley orgánica para avanzar en este tema. Si el tema es información, lo primero que hay que perderle el miedo es a que se haga pública. Yo sé que no soy abogado y seguramente cuando les diga que a mí los secretos me caen muy mal, pues estaría afectando mucho de lo que quienes están formados alrededor de los temas de administración y procuración de justicia creen, que la secrecía de la investigación es importantísimo y que hay que protegerla. La verdad es que lo que hemos ido entendiendo con los años es que no puedes tomar buenas decisiones de política de persecución criminal si no utilizas bien la información que tienes, si no se documenta perfectamente en cédulas, si esas cédulas no se conectan a sistemas de información, si los sistemas de información están compartimentalizados, que es lo que suele ocurrir, que cada quien tiene en su área su pequeño sistema de información. Y solamente les pongo un ejemplo. La Secretaría de Educación Pública, cuando llegó Aurelio Nuño a ser secretario, solo encontró 275 sistemas de información dentro de la Secretaría que no se comunicaban entre sí. Bueno, pues debe ser muy difícil tomar buenas decisiones de política pública en materia educativa o en materia de persecución criminal si la información no está en sistemas de información bien articulados, donde se van conectando unos sistemas con otros, y sabemos quiénes y de qué forma se interpretan esa información y van tomando decisiones a partir de la misma. Lo que ocurre normalmente en las instituciones públicas es que como antes solo subía la información en un sentido, hacia arriba y solo había un usuario, idealmente el presidente de la República, pero en muchos casos ni siquiera el presidente de la República no llegaba a la información porque alguien celosamente la controlaba y la guardaba. Los sistemas no se conectan entre sí, no hay visión holística del ecosistema y lo que ocurre es que se toman decisiones tan fragmentadas como los sistemas de información. Hay información incompleta y ese es un primer tema. El segundo asunto es, no les asuste la expresión datos abiertos. Si creen que datos abiertos es transparencia, déjenme decirles que no. Digamos, datos abiertos, y la única razón por la cual estamos empujando, tenemos una política nacional de datos abiertos, hay cambios legislativos en la materia, es porque los datos abiertos son procesables por un robot y nos permiten entrar al tema de machine learning, ¿no? De aprendizaje de máquinas, y no necesitamos a una persona capturando y volviendo a capturar, cometiendo errores de dedo en cada captura o en asuntos tan sensibles como los que lleva una fiscalía, errores que cambian el curso de una investigación, ¿no? Y que pueden afectar la integridad del Estado mexicano y la procuración de justicia, que ya no son errores de captura, ya son otro tipo de errores. La idea de los datos abiertos no es que sean todos públicos, hay datos abiertos que no están a disposición del público, pero cuyo formato, siguiendo ciertos estándares internacionales, permite que se hagan interoperables varias bases de datos, aunque tengan acceso limitado ciertos usuarios. El punto es que ya podamos ir prescindiendo de los errores que cometemos las personas, consciente o inconscientemente, al momento de trabajar con bases de datos. Y el otro tema que viene, y yo creo que va a ser inevitable que la nueva Fiscalía lo incorpore, la tecnología tiene un nombre ahorita, pero lo que importa no es el nombre de la tecnología, sino la función que desempeña, que es la cadena de bloques o blockchain. Y antes de que piensen que es Bitcoin, no tiene absolutamente nada que ver, salvo que comparte tecnología
con los criptoactivos o los activos digitales. El tema de blockchain vinculado con transparencia, con acceso a la información y con datos abiertos, lo que asegura es la integridad de la información que está depositada en una base de datos. El principio que tiene la cadena de bloques, seguramente hay especialistas en la mesa, lo estoy ultra simplificando para fines de difusión, es muy sencillo, lo que tienes es un conjunto de ojos descentralizado que puede ver el mismo dato al mismo tiempo o en cualquier momento, y eso significa que si el dato sufre una alteración, deja un registro específico, ese registro nos permite identificar quién alteró la información y, como decía muy bien José María, si fue un error o si fue un acto intencional o deliberado. Lo que hacemos, digamos, cuando combinamos las tres cosas, sistemas de información interoperables o en datos abiertos, la propia definición de tener datos abiertos y la parte de cadena de bloques, es que esta información se vuelve mucho más segura, puede ser utilizada, paradójicamente, cerrarla no la hace segura, cerrarla la convierte en un mercado negro y valioso, abrirla a través de ciertos protocolos la hace mucho más segura, y el que haya tantos ojos viendo la información, lo que nos permite entender es que es no inalterable en el sentido que no se pueda cambiar un dato, pero que todo cambio deja huella y sabemos exactamente quién lo está haciendo. Ahora, antes de que piensen que esto es ciencia ficción y que no estamos ya haciéndolo en México, digo, no solamente creo que de verdad el Servicio de Administración Tributaria, pian pianito y calladito te ves más bonito, digamos, con las dos grandes reglas ha sufrido una transformación muy importante. Hoy el grueso de las operaciones está en la nube, ¿no? Muchas de ellas, nada más para darles algo que seguramente José María conoce muy bien, cuando ustedes sacan su factura, no crean que sube a la nube cuando les llega el correo, sube en el momento en el que se está capturando la factura. Estamos hablando de millones de operaciones todos los días que están en la nube, y México en esto tiene uno de los sistemas más avanzados del planeta, en muchos sentidos único, en términos de la identificación digital de los contribuyentes. Y la buena noticia, José María, es que después de algunos años pues ha crecido no solo la base de contribuyentes, sino ha mejorado la capacidad de fiscalización del Estado, lo cual significa recursos adicionales por la vía tributaria. Lo mismo va a pasar en función pública con el tema Compranet. Ya estamos trabajando en el Compranet basado en blockchain y pues para hacerlo realmente interoperable, van a ver una cosa muy sencilla, que vamos a moverlo hacia la parte de planeación y presupuestación. Compranet como tal va a desaparecer, se va a mover hacia planeación y presupuestación, y después se va a mover la base de datos hacia seguimiento y fiscalización del gasto público. Todo el proceso completo con una sola clave de identificación, lo cual va a permitir a los usuarios que estén autorizados, sean la opinión pública, sean especialistas, sean autoridades que participan del proceso de fiscalización del gasto, pues hacer el rastreo desde el momento en el que se plantea en el presupuesto de egresos de la Federación hasta el último de los asuntos donde se finiquita el contrato, o si se abre algún tipo de mecanismo pues que busca revertir alguna decisión pública, hasta la última auditoría y hasta el último fallo de una autoridad. Esto ya está pasando, no es un asunto que vaya a pasar. Hace apenas 3 meses se subieron 40,000 sets de datos, esta es la parte pública, 40,000 sets de datos ya con este estándar a disposición de la opinión pública. Probablemente lo que no ha cambiado somos nosotros, digamos, la información ya está arriba. Hay cerca de 3,000 bases de datos en datos abiertos que ya están a disposición del público y 40,000 sets de datos sobre contrataciones públicas que ya se subieron desde los portales de la Secretaría de Hacienda, y lo que falta pues es que haya alguien afuera que, utilizando un poquito de tecnología, nada muy sofisticado, un Excel, ¿no? Tome un Excel, ordene la información de cierta manera y empiece a sacar conclusiones sobre lo que está produciendo el sistema. ¿Por qué es clave que la nueva Fiscalía nazca con el entendimiento de que tecnología, información, liderazgo, diseño de procesos y otros temas tienen que formar un ecosistema nuevo? Porque si no, yo me sumo a lo que ha dicho José María y varios de los ponentes a lo largo del seminario, tendremos, miren, no sé mucho de automovilismo, pero los que saben algo de Fórmula 1 dicen que puedes tener el mejor corredor de autos
en el peor carro y no funciona. O puedes tener el mejor carro, digamos, el mejor carro del mundo y le pones un mal piloto y no funciona, ¿no? Esta es una máxima de la Fórmula 1, ¿no? Nadie ha ganado nunca la Fórmula 1 si no se presentan dos condiciones, tener un muy buen auto y tener un muy buen conductor. Lo mismo aplica para la Fiscalía General de la República. Ahorita no tenemos un auto Fórmula 1 y los procesos de designación se han politizado de tal forma que tampoco tenemos al mejor corredor de autos al frente del asunto. El mejor auto Fórmula 1 pasa, gracias, el mejor auto Fórmula 1 pasa por entender el ecosistema que planteaba José María, pero sobre todo que transparencia en estos temas es una herramienta muy poderosa para la toma de decisiones de la propia dependencia. Se acabó la era, desde la Constitución ya, en la que la información era solo para el servidor público. Hoy se necesita compartir información para mejorar políticas públicas, a veces dentro de la propia institución y a veces con la opinión pública bajo un formato con el que cierro, que se conoce como crowdsourcing, ¿no? Lo que hoy toda empresa moderna sabe es que si tú compartes información con el público te ayuda a resolver decisiones gratis. Voy a ponerles solo un ejemplo porque seguramente tienen uno de estos, somos los privilegiados en México que tenemos un smartphone. Se acordarán la primera vez que les apareció una notificación, ¿no? Decía, tiene usted que actualizar su sistema operativo. Yo no sé si les dio el mismo terror que a mí, ¿no? Fue una noche muy larga donde miraba el foquito rojo y decía, ¿qué haré? ¿Qué haré? ¿Lo bajo? ¿No lo bajo? Y hoy ya, ¿no? En automático dicen, hay una actualización del sistema operativo, aprietas clic y se actualiza el sistema operativo. Cada vez que ustedes aprietan clic, le están diciendo a un grupo de ingenieros en Cupertino, California, todo lo que no funciona de su aparato. Cada vez que entran a Facebook, a Twitter, le están diciendo todo lo que no funciona de su aparato. Cada vez que utilizan Waze, le están dando información a otros que con el análisis de datos, no tiene que ser Big Data, en México Big Data solo hay dos, el SAT y el IMSS, todos los demás no son Big Data, son solo data. Con esa información puedes mejorar significativamente la toma de decisiones. De corrupción en la Fiscalía General de la República hablaremos ya que esté la ley orgánica en el Congreso y seguramente hablaremos mucho porque necesitamos también controlar la corrupción dentro de la dependencia. Hoy nos tocó hablar de datos y de transparencia. Muchas gracias y buena tarde. Parto de una frase que dijo Chema hace un momento, los temas tecnológicos son temas de cultura y como todo tema de cultura, su asimilación toma mucho tiempo y esta asimilación y este tema humano es el principal desafío, no el de los bits y bytes y del de los sistemas muy sofisticados. Lo que les quiero plantear es, bueno, ¿qué quiere decir esto ya en términos prácticos? ¿Qué quiere decir que llegue una herramienta tecnológica y que haga la gestión más eficiente? ¿Y por qué es compleja? Para hacer esto les voy a compartir un trabajo que la Procuraduría ha estado haciendo con el Consejo de la Judicatura a lo largo de unos 20 meses que hemos estado trabajándola. Si vemos un continuo de desarrollo de organizaciones, podemos caracterizarlas con que las primeras organizaciones gestionan sus temas, lo que mencionaba Chema hace un momento de conflicto, los procesos y las cosas que tienen que hacer, de manera casi improvisada. Es decir, conforme van surgiendo los problemas, se van atendiendo de uno por uno. Y esta es una forma muy ineficiente de operar, particularmente en escenarios en los que hay volúmenes de trabajo muy altos. Además, se tiene una propensión muy alta a cometer errores al trabajar en un esquema de caso por caso. Conforme la organización evoluciona, se va desarrollando un tema de procesos y los procesos no son otra cosa que la repetición constante y sistemática de la misma rutina de actividades. Y eso tiene un efecto sobre la capacidad de una organización para empezar a gestionar
mayor volumen, para empezar a reducir un poco sus errores y para empezar a aprender. Y por el otro lado, finalmente llega la tecnología, se sistematiza y se sistematizan estos procesos y empiezan a ocurrir muchas cosas adicionales al simple hecho de gestionar volumen. Entonces, en el cuadro que está abajo, si lo ven desde la perspectiva de discrecionalidad, opacidad, eficiencia, indicadores, métricas, evaluación de resultados y mejora continua, la ausencia de sistemas hace que todos estos atributos que son positivos sean más difíciles de alcanzar y conforme se va sistematizando, se empieza a convertir en una posibilidad real ser poco discrecionales, ser transparentes, etcétera, etcétera, porque los sistemas no perdonan y una vez que empiezan a repetir rutinas, ya no hay manera de escaparse de ellas. Ese es el desafío cultural. Nosotros y la judicatura compartimos un marco procesal común, el Código Nacional de Procedimientos Penales, y gestionamos el proceso penal en conjunto. Tenemos un empalme casi completo en todo el proceso penal. Sin embargo, cuando ustedes platican con el Consejo de la Judicatura y con la Procuraduría sobre fenómenos delincuenciales similares o estadísticas, parece que estamos hablando de países distintos. Por el otro lado, la falta de tener un entendimiento similar sobre variables comunes a ambos es muy importante. Entonces empezamos a ver la contabilidad del Poder Judicial que va en causas, el nuestro en casos, y empiezan a haber todo tipo de inconsistencias. Y en la parte sustantiva, la queja de ministerios públicos hablando sobre criterios jurisdiccionales que no comprenden bien y de jueces diciendo que los ministerios públicos llevan asuntos con una integración que tiene problemas, empieza a volverse muy común. Hay todo tipo de críticas y conflictos sobre las cargas de trabajo y en fin, los dos compartimos el mismo proceso y es muy difícil al observarlo, constatar que es el mismo proceso. La judicatura fundamentalmente, y nosotros en alguna medida detrás de ella, tiene una visión que no existe en ninguna parte del mundo. Si todos tuviéramos una plataforma transaccional y estadística común, es decir, la federación y los estados, los poderes judiciales y los poderes ejecutivos, y todos operáramos bajo la misma plataforma, dado que todos gestionamos el proceso penal con el mismo código, uno podría esperar que muchas cosas empezarían a ocurrir. Entonces empezamos a trabajar con la judicatura y básicamente lo que hicimos fue un piloto para ver qué posibilidades teníamos de transaccionar todo el proceso penal con el mismo sistema. Entonces, literalmente, de una forma muy discreta, pusimos a un ministerio público con el sistema transaccional de la Procuraduría, al lado de él otro ministerio público con el sistema transaccional de la Judicatura, y empezamos a jugar de un lado para el otro con resultados verdaderamente poderosos. ¿Qué es lo que podríamos esperar de una plataforma de sistemas común en el sentido de cómo nos obliga a ser más disciplinados y eficientes? Bueno, en materia sustantiva hemos hablado mucho de la conveniencia y la pertinencia de estimular conversatorios entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo para alinear actuaciones con criterios jurisdiccionales. Esto, si lo hacemos solamente así, vamos a depender mucho de la buena voluntad de las partes y de la disposición de trabajar en conjunto. Si lo hacemos ya a través de una plataforma común, no nos podemos, digamos, que hacer a un lado o hacer tarugos de ninguna manera. La plataforma nos va a evidenciar cómo está procesando cada una de las partes su parte del proceso, y en esa medida la necesidad de alcanzar acuerdos, por ejemplo, en un conversatorio, se vuelve mucho más real y contundente. Perdón, nos podríamos ir para mi última lámina, los de la computadora, lo siento, me salí de la presentación.
Gracias. Entonces, y ya con esta lámina termino. Entonces, en materia sustantiva lo hacemos mucho más real, porque, insisto, en la plataforma está, digamos que para ponerlo en términos simples, lo que cada quien dijo. Entonces, un conversatorio sería mucho más riguroso. Pero además, si estuviéramos operando bajo una plataforma, los servicios de soporte en sí mismos podrían ser mucho más contundentes. ¿Por qué? Porque si estamos en la misma plataforma desde el momento en el que se solicita una cita para un juzgado o para una audiencia, como un escenario simple, o que se solicita que los elementos que asisten a la investigación en materia pericial, por ejemplo, se integren bajo una misma plataforma, los tiempos y movimientos del trabajo entre ambos poderes, por necesidad, se revelan y empieza a hacerse mucho más estricto y fuerte tener que trabajar mejor. Por último, los sistemas generan otros productos derivados. El más importante de todos, para seguir con este ejemplo sobresimplificado que les estoy comentando, es el de la estadística. En el momento, si pudiéramos operar en la misma plataforma y pudiéramos describir el fenómeno delincuencial y nuestro desempeño en atacarlo con los mismos datos, nuevamente los temas de mejora continua, de revisión de procesos, de identificación y solución de problemas, etcétera, etcétera, dejan de depender de la buena voluntad y se hacen evidentes en el sistema. Concluyo con lo que empecé diciendo y que decía Chema al inicio de la conversación. Esto es muy duro para una organización que ha estado acostumbrada, particularmente por su función, a ser discreta, a ser discrecional en lo que hace. Los sistemas nos obligan a ser rigurosos y esa asimilación del rigor es la que hace que la asimilación cultural a la que se refería Chema al inicio sea tan difícil. Pero es justo en este punto donde más hay que talacharle, donde más hay que ser consistentes y donde más hay que asegurarnos que tenemos el tiempo mínimo suficiente para lograr la asimilación. Con todo esto, la tecnología logrará hacer más eficiente la gestión de la Procuraduría. Concluyo dándole un reconocimiento al INACYPE y a su titular, porque no solo es muy buena noticia que aquí no solamente estamos hablando del conocimiento tradicional del INACYPE, que es un conocimiento riguroso y profesional en materia jurídica, y que empiecen a meterse en gestión y administración de procuración y en tecnología para la procuración. Muchísimas gracias. Yo sé que ustedes se estarán preguntando qué hace un notario gachupín en una jornada como esta. Yo estoy aquí por la invitación de Gerardo. Espero que no se arrepienta al final de mi intervención, todo se hablará, pero estoy sobre todo porque el notariado español ha desarrollado una herramienta, el Índice Único Informatizado Notarial, que no porque lo diga yo, ni mucho menos, sino porque lo dice el Grupo de Acción Financiera Internacional, que es un organismo que a todos nos condiciona, ha constituido una de las herramientas más importantes y más eficientes para la prevención de blanqueo y de financiación del crimen organizado. Por eso estoy aquí. Pero antes de empezar a explicar qué es el índice único, quiero decir una serie de obviedades, cosas que todos ustedes tienen claras, pero que creo que es necesario decirlo. En los países del ámbito latino, como el nuestro, como México, la seguridad jurídica se basa en dos pilares. La seguridad jurídica represiva, la que representan los fiscales, los jueces, que son los que emiten una sentencia en caso de un conflicto sobre un negocio y los que, por supuesto, persiguen los delitos y las faltas. En tanto que la seguridad jurídica preventiva, de la que somos los representantes, los notarios, hace muchos siglos alguien decidió que era conveniente que hubiera un funcionario en el momento en que las partes celebraban contratos o querían dejar manifestaciones de los hechos. Eso conllevó el que, digamos, se desarrollaran de forma paralela, pero no son compartimentos estancos, en absoluto. Y eso es lo que entendió el legislador español cuando decidió que teníamos que empezar a formar el índice. Había que intercomunicarlos por las siguientes obviedades que voy a enumerar. La siguiente es que
hoy por hoy el Estado español, el Estado mexicano, cualquier Estado, es un monstruo que necesita más y más información. ¿Por qué? Bueno, es evidente, aparte de todo lo que nos han contado en materia de Hacienda, necesita más información porque en tanto en cuanto los recursos para atajar el delito, para prevenir pues todo lo que se previene, para intentar evitar que se cometan, digamos, que se viole la ley, esos recursos crecen aritméticamente, en tanto que las posibilidades que brinda Internet, que brinda el crimen organizado, que brinda la complejidad, que brinda la ingeniería financiera, crece geométricamente. Entonces, o todas las personas que formamos parte del Estado de Derecho ponemos en común la posibilidad de conocimiento, o realmente al final se nos gana la partida. El Estado español se dio cuenta de que el notariado español intervenía el 100% de las transmisiones hereditarias, el 95% de las transacciones inmobiliarias, el 80% de las ventas y cambios de valores y casi el 70% de los actos en la esfera puramente civil. Todo ese volumen de información no podía dejar que se perdiera, porque era necesario disponer de él para poder prevenir el fraude fiscal, prevenir el terrorismo, que en nuestro país, como esta mañana nos contaba Luis, ha sido una cuestión esencial y sigue siéndolo, desgraciadamente, desde el punto de vista de la amenaza yihadista, prevenir el crimen organizado, que también tenemos, y, digamos, contar con las herramientas de información que pudieran, debidamente organizadas, poder ser utilizadas por quien tenía derecho a ello: las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, los órganos judiciales y los órganos fiscales. Pero ahí llegamos a la cuarta obviedad, que para ustedes no lo es tanto, pero sí que lo es. Es que el notariado parte del criterio de la confidencialidad. Lo que nosotros intervenimos no puede hacerse público. Precisamente es la garantía que tienen los ciudadanos. El que, si quieren ellos, lo harán público, pero el notariado, como funcionario público que es, debe guardar secreto sobre los actos y negocios jurídicos que autoriza. Bien, pues con todo esto, ¿cómo podíamos arbitrar un sistema que permitiera subir información y administrar la información? Así nació el índice. El índice es la fórmula informatizada de todos los documentos autorizados por los notarios españoles que remitimos cada 15 días, obligatoriamente. Y quiero llamar la atención sobre la necesidad de distinguir entre digitalización e informatización. Digitalización es mandar una copia de la escritura. Eso no sirve para nada, porque obliga a que el fiscal, el juez, el Ministerio de Hacienda tenga que volver a entender la escritura y ver qué es lo que pone allí y en qué está afectando. La informatización, por el contrario, significa convertir el texto literario en un texto informático. ¿Y qué fue lo que hicimos? Y eso que justifica que esté aquí, porque participé en ese diseño. Lo que hicimos fue recurrir al principio de los principios, a la gramática. Porque una escritura, lo mismo que una sentencia, no es más que una oración gramatical, que tiene su sujeto, la persona que hace algo, que tiene el verbo, que es lo que se hace, y que puede tener sus complementos directos, si estoy vendiendo una casa, unos valores, constituyendo una sociedad, etcétera, etcétera. Cada acto jurídico, y tenemos 347 perfectamente delimitados a los que tienen que adaptar su concepto a los notarios, habrá que identificar qué personas físicas o jurídicas, su nombre, domicilio, edad, estado civil, cédula de identificación, etcétera, etcétera. Todo lo que necesitemos para identificarlas. Cuando es el objeto, habrá que identificar de qué finca se trata, dónde está, cuáles son sus referencias catastrales, y habrá que identificar el precio que se paga por ella y cómo se paga ese precio y cuál es la cuenta de dónde procede y cuál es la cuenta a dónde va el dinero. Porque, digamos, todo eso interesa y va a interesar en el momento en el siguiente paso, en el momento del análisis. Bueno, los notarios empezamos a comunicar con mucho dolor, con mucho trabajo, pero estaba el problema de quién administraba eso. No podía administrarlo la administración, valga la redundancia, porque eran documentos notariales y había que mantener el secreto notarial. Por eso creamos, la Administración nos permitió crear el órgano centralizado para la prevención de blanqueo, del que no forma parte ningún notario.
hay entre 12, 14, 18 personas, según las necesidades, de abogados del Estado, economistas, gente que viene de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, gente del Banco de España, personas que tienen capacidad de análisis sobre lo que ocurre. Porque ese es el segundo paso, que es el fundamental en la relación con la Administración. El que nosotros administramos la base de datos y nosotros recibimos la solicitud de quien tenga derecho a preguntarlo, identificando que se trata ya de un procedimiento abierto, identificando el procedimiento e identificando que sobre las personas que se están preguntando podemos tener datos que podemos remitirles porque se tiene derecho a ello. Entonces, bueno, empezamos a crecer, se fue nutriendo la base de datos y luego haré una referencia a los números que en este momento tenemos. Pero claro, teniendo esa información, lo que no parecía sensato es que no utilizáramos nuestros propios elementos de análisis para determinar que en algunos casos de la documentación que recibíamos, y no estoy hablando de una única escritura, sino de poner en relación todas las escrituras entre sí, podía surgir también una operación irregular que debía ser comunicada. Y por eso creamos lo que se denominaron elementos de riesgo. Son circunstancias que de concurrir y de repetirse en 2 o 3 casos hacen que esa operación tenga que ser fiscalizada y, en su caso, remitida al órgano competente, al Servicio de Prevención de Blanqueo, a la Fiscalía Antidroga, a la Fiscalía Anticorrupción o al Centro Nacional de Inteligencia, en su caso. ¿Qué son los elementos de riesgo? Pues la verdad es que son 66 y no voy a cansarles, pero son elementos de riesgo aquellos que pueden determinar una irregularidad. Y le voy a poner 2 ejemplos. Uno, un elemento de riesgo es la edad. Una de las operaciones que hace un par de años vimos fue una señora que con 78 años, siendo ama de casa, constituyó en una mañana 17 sociedades, una para cada comunidad autónoma de España. Ni siquiera firmaba la pobre mujer, iba con un poder, un sobrino suyo lo tenía desde hace 7 años. Evidentemente lo que quería la señora era constituir un entramado de sociedades para recibir fundaciones y luego desaparecer, el sobrino con el dinero, la señora se quedaba para que la cogiera la policía. Hicimos la investigación y se dio parte inmediatamente al Servicio de Prevención de Blanqueo y se detuvo al sobrino, no a la señora. Otra operación, para que se entienda cuál es la complejidad, fue una en las que más tuvimos que empeñarnos. Fue una operación en la que intervinieron 36 notarios. Se autorizaron 68 escrituras a lo largo de 2 años. Ninguno de los notarios hizo absolutamente nada que fuera ilegal. Ninguno de ellos hizo absolutamente nada que fuera ilegal. Pero al final de todas esas operaciones se habían blanqueado 12 millones de euros. Él también igualmente fue detectado y se comunicó al Servicio de Prevención de Blanqueo. Quiero decir, en el mundo de hoy no es pensable que se produzca, o no es muy pensable, que se produzca una ilegalidad con una escritura. Para empezar, porque si el notario ve que es algo ilegal, aquí, es decir, en España y en México no autoriza. Lo que sí es pensable es que, digamos, la ingeniería financiera, las tramas, la deslocalización, permita utilizar incluso notarios de distintos países con equivalencia funcional en cuanto al documento para conseguir justo lo que en este foro se pretende reprimir. Bien, llegados a ese punto, ya teníamos mucha información, había que seguir aprovechándola. Dentro, en coordinación con lo que esta mañana estaba hablando Luis, una de las bases de datos de las que más orgullosos nos sentimos ahora es la base de PRPs, la base de personas de responsabilidad pública. Cada vez que viene referido a las personas de responsabilidad pública, que es muy fácil obtener, son concejales, diputados, senadores, pero también había que ir más allá, porque teníamos los elementos para crearlos, los hijos, los cónyuges, los antiguos socios, las personas que podían verse enriquecidas con una, digamos, indirecta, no directa, sino indirectamente, por operaciones que se documentaran en notarías. Cada vez que esas personas intervienen en una escritura, se investiga esa operación, que en el 99% de los casos, afortunadamente, no tiene nada más que seguir. Pero ese dato lo tenemos. Y, por último, otra de las bases que nació y de la que más orgullosos nos sentimos
es la base de titularidad real. Ustedes saben, lo saben por experiencia mucho mejor que yo, que el gran problema que hay es el del levantamiento del velo. En el aspecto jurídico se entiende. Pues bien, ese levantamiento del velo es obligatorio que se produzca en cada una de las operaciones que se hacen en España, cuando su cuantía es superior a 18.000 euros. Porque es necesario consignar en cada sociedad qué socio tiene más del 25%. Y si no hay ninguno, consignar la persona que efectivamente ejerce el control social. Verdaderamente en este momento llevamos 3,5 millones de sociedades identificadas y resulta ya muy difícil no tener una herramienta para la derivación de responsabilidad de forma, como digo, casi automática. No he podido conectarme con el Consejo para haberles podido demostrar la facilidad y la rapidez, sobre todo, que se consigue con esas herramientas. Pero, ciertamente, a quienes se lo hemos tenido que enseñar, al Grupo de Acción Financiera Internacional, se han quedado bastante satisfechos. Yo voy a terminar ya, dentro del margen de tiempo, de que dispongo con números. Hay un dicho en mi país que es que si quieres mentir, disfrázalo con números. Bueno, este no es el caso. Lo que créanme, lo que voy a decirles es verdad. Pero entre el año 2006 al 2017, el número de consultas realizadas a la base a nuestra OCP, al Centro de Control de Prevención, por jueces y fiscales y policía es de 161.601, de las cuales aproximadamente se han judicializado la mitad. Las realizadas por la Agencia Tributaria han sido 133.649. Y en cuanto al índice único, el número de documentos grabados es de 115.202.197. Escrituras que están informatizadas y a disposición para su consulta. El número de actos jurídicos es de 153.648.905. Las personas físicas que tenemos identificadas son 36.540.159 y las jurídicas 3.162.370. Esas personas físicas identificadas están identificadas del todo. No están identificadas únicamente con su cédula. Están identificadas sabiendo quién es el cónyuge, sabiendo su régimen matrimonial, sabiendo su domicilio actual, sabiendo su profesión y sabiendo su edad. Bien, simplemente dejo esto en la consideración de que fue una decisión tomada por el Gobierno que, partió de una consideración, como he empezado diciendo al principio, de que las notarías y la justicia no son en absoluto compartimentos estancos. Imagínense con todo esto la potencia de fuego de que dispone el arma que les estoy explicando que tiene en España el Estado de Derecho. Gracias por su paciencia. Muchas gracias. Las TICs es la implementación de las tecnologías de la información y comunicación. Eso es lo que salió por allá, aquí en México, en la década de los 90, una cosa así, cuando empezamos a modernizarnos, empezamos a acercarnos al Internet, teníamos correo electrónico y demás. Ya al paso del tiempo, estas nuevas tecnologías para nosotros, o bueno, de hecho para todo el mundo, la mayoría, empezaron a transformar su sentido. Su sentido ya fue más encaminado hacia el ir creando conocimiento, el irlo generando, el irlo compartiendo, el irlo acumulando, y ya se fue creando un valor agregado al implementar estas tecnologías. Entonces, con esto se modernizaba, se actualizaba, se generaban nuevos equipos, inclusive ya no empezaron a surgir estas tendencias del home office y demás, que podrían estar comunicándose, estar intercambiando información y creando nuevos conocimientos, nuevo valor, inclusive áreas multidisciplinarias, ya no nada más de una sola área, de una sola rama, de un solo tema, sino que se podían conectar en una sola sesión gente de Japón, gente de Estados Unidos, y tratar diferentes temas importantes para ese equipo,
y crear un equipo de trabajo del conocimiento. Es ahí entonces cuando se crean estos equipos para que se obtuvieran servicios y bienes, se incrementara la productividad, la eficiencia, la eficacia, y al final del día, al ser un proceso de justicia, de normativo y demás, algo que los consumidores o los usuarios o la ciudadanía debe de revisar como un servicio que les genere un valor agregado, que les genere eficacia, les genere respuestas prontas, respuestas directas, respuestas rápidas y que les solucione los problemas que estén enfrentando. Entonces, estos equipos de trabajo del conocimiento potencializados con estas nuevas herramientas podrían verse favorecidos y podrían generar nuevos conocimientos y nuevas alternativas para poder establecer procesos de investigación, de protección de testigos, de acumulación o investigación de información de determinados temas para llegar a cierto objetivo en procesos fiscales, o bueno, de fiscalización más bien. Entonces, es ahí donde estaría la propuesta de esta nuevo esquema para la creación de equipos de trabajo del conocimiento basándonos en estos entornos de tecnologías de información y conocimiento. Antes, cuando eran TICs, con el apóstrofe, eran pues los clásicos, no sé, chismes quizá, las redes que hacían, los chats, que sí, si bien generaban cierto dinamismo, lo iban cambiando, entonces sí favorecía, sí apoyaba, sí ponderaba, pero era como que muy disperso, era la novedad, era el acercarse a estos temas, y entonces hubo ya nuevas tendencias de irse orientando a nuevos entornos, a entornos más especializados que profundizaran más, y entonces crear equipos de trabajo del conocimiento a través de las tecnologías de información, sí seguir acumulando información, pero agregando conocimiento, ese era el valor agregado. Bueno, entonces, en una nueva gestión pública, que es más o menos en la que nos encontramos actualmente en México, yo siempre les he comentado a mis alumnos, lamentablemente en nuestro país, México, vamos un poquito rezagados en estas nuevas tendencias en la administración pública, más o menos vamos atrasados unos 20 años a la fecha. Entonces, en tanto otros países llaman en gobernanza, inclusive llaman en nueva gobernanza, que es ya el empoderamiento, sí, de un sector público, pero también de la ciudadanía. En la nueva gestión pública, la transformación que se genera es del gobierno tradicional, del gobierno pues acostumbrado hasta los años 80, 90. En la nueva gestión pública lo que se empieza a implementar son las teorías de la gerencia. Entonces se empieza a visualizar a los usuarios, a la ciudadanía, un poquito como clientes. Entonces se les tiene que empezar a rendir cuentas, se les tiene que empezar a dar resultados eficaces, rápidos, oportunos, y es entonces ahí donde podría ingresar perfectamente este entorno de tecnologías de la información y el conocimiento en una generación de la nueva gestión pública y específicamente en el tema que nos compete, que es un entorno de fiscalía o de fiscalización. Ahí podrían ingresar estos temas. Ahí les establecí un ejemplo de éxito que ha sido el de Estonia. Este país, pues es un país pequeño, obviamente proveniente de un entorno de guerra, la separación de la ex Unión Soviética y demás. Y bueno, ahí quedó el país y empezaron a revisar ellos mismos
cuáles iban a ser sus perspectivas o hacia dónde iba a girar este nuevo país. Entonces, pues vieron que el aprovechar o el implementar las tecnologías de la información y el conocimiento les iba a favorecer, y tan les favoreció que ellos fueron los creadores, ellos son los creadores del Skype. Hoy en día varias empresas públicas, privadas, utilizamos el Skype personal e incluso el Skype empresarial. Esa aplicación, ese programa, esa herramienta fue creado en Estonia. Y Taxify, creo que también es otra de las aplicaciones que creó Estonia. Y obviamente actualmente están en esa perspectiva de que quieren también seguir implementando nuevas tecnologías para abarcar otros entornos. Ya se dieron cuenta que son buenos realizando estas nuevas aplicaciones, estos nuevos conocimientos, y su intención es entonces aplicar esta información, estas tecnologías para entornos de salud, de educación. El de educación es el que hoy por hoy lo tienen bastante también establecido, e inclusive en procesos de impartición de justicia. También están en ese periodo, en ese entorno, porque también entienden que es el poderse acercar a sus usuarios, a su ciudadanía, y además pueden exportar esas aplicaciones, las pueden explotar en otros países, que se las compren, les compren las licencias y demás, y eso también les beneficia al final en términos económicos, de desarrollo, de crecimiento. Y hoy por hoy, Estonia es el país con mayor digitalización de todo el mundo por estas nuevas implementaciones. Sí, muchas gracias. Entonces, bueno, esa es la intención de sí poder aprovechar estos entornos de nuevas tecnologías que se puedan aplicar de manera correcta, de manera eficiente. También nos va a brindar cierta seguridad, por ejemplo, en el tema jurídico, normativo, protección de testigos, protección hasta inclusive de víctimas, poniendo ciertos chips, implementando ciertas medidas de seguridad virtuales, digitales, a distancia, en fin, para poder estar al pendiente, estar rastreando, estar dando cuenta de cómo se está generando este desarrollo en determinada situación. Yo les he comentado a algunos de mis alumnos, yo soy economista, entonces en términos económicos, una de nuestras grandes revoluciones, sin duda, fue la revolución industrial. Fue pasar de hacer algo manualmente una sola persona a pues quizá poner una maquinita, oprimir un botón, y esa sola persona, en lugar de hacer una sola cosa, poder brindar un solo servicio, de repente quizá iba a poder multiplicar esa diversidad de producción. Sin embargo, nuestro actual entorno ahora nos genera una revolución digital, el internet, el uso de tecnologías, la creación de redes sociales, que si alguien emite un mensaje aquí en México, puede llegar en tiempo real al otro lado del mundo. Inclusive se han generado guerras por un simple Twitter o un simple mensaje en Facebook, y se empiezan a generar guerras. Entonces, esa es la magnitud, ese es el impacto, esa es la profundidad en que estas tecnologías pueden beneficiar o también pueden perjudicar. Siempre lo he defendido también. Las nuevas tecnologías, si bien sí nos pueden potencializar, nos pueden beneficiar, no siempre van a resultar la solución permanente ni la solución correcta para todo tipo de problemas, sino simple y sencillamente se tiene que saber utilizar estas herramientas para poder
adecuarse y para poder dar solución o para poderse atraer nuevos esquemas que nos brinden alternativas, las alternativas correctas de este tipo de soluciones. Bueno, y para no abusar más del tiempo, les agradezco mucho su atención y pues esa era la propuesta que yo pretendía traer aquí a este congreso, de poder modernizar y poder tecnificar en la medida de lo posible estos entornos de procuración de justicia, de fiscalización, entre otros temas. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho.